A quienes nos reciben por medio de nuestra página Evangelización Mundial Guatemala, en los diferentes países que nos pueden recibir esta mañana. Dios les bendiga. Y quisiera ir a la escritura. Voy a abrir en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 20. Primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesús Cristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Cuántos creen esto? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y ser edificados con la misma, Señor. Sabemos que tu palabra es la que nos da vida. Solo te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad del Evangelio. Cada vez que abramos tu palabra inspirada, Señor, y que podamos leer esta palabra inspirada, podamos recibir la vida que está en ti, Señor. Que no sea un tema más, o un conocimiento más, o un momento más, Señor, sino que sea la vida tuya entrando a nuestro espíritu, y que podamos creer nosotros entrando a la fe del Evangelio. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos creen que Jesús el Cristo vino? El Hijo de Dios ya vino. Amén. Pero va a regresar de nuevo. Amén. Por eso estamos acá. Estamos preparando el retorno de Cristo. Y anhelamos que sea en nuestros días. Yo quiero ver el retorno de Cristo en mis días. No sé usted, pero yo vivo aferrado a eso. Y cada mañana que despierto, pienso, ¿será que hoy es? ¿Será que hoy es? Vivo de esa manera, con esta fe, creyendo que Cristo va a venir en mis días. Pero pensemos que no sucediera y que yo tenga que cerrar mis ojos un día y que no haya venido Cristo. No importa. Sencillamente, yo habré dado toda mi vida para preparar su retorno en mis días. Esta es la fe de la iglesia primitiva. Con esta fe es que ellos corrían. Y el apóstol Juan escribe en esta parte: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ellos tenían claro este punto. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ha abierto nuestro entendimiento para una sola cosa: para que podamos conocer al Dios verdadero. Para eso nuestro entendimiento fue abierto. Para eso vino Cristo, para que pudiésemos conocer al Dios verdadero. Y cuando conocemos al Dios verdadero, significa que nos hemos encontrado con Dios. Nos hemos encontrado con el Dios verdadero. Esto es Emmanuel. Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén. Esto es Emmanuel. Dios ya está con nosotros. Por eso Juan dice que ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. ¿Cuántos viven en comunión con el Dios verdadero? ¿Cómo es posible esto? Que yo me encontraba separado de Dios, pero ahora vivo en comunión con el Dios verdadero. ¿Cómo es posible que yo pueda encontrarme con el Dios verdadero? Solamente a través
de que su Hijo ha venido. Y ese Hijo es Jesús el Cristo. No es nadie más. Es Jesús como el Cristo. Por eso Juan dice acá que vivimos en comunión con su Hijo Jesús el Cristo. Así que ahora ya estamos con Dios. Se resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. El único camino para que yo pueda regresar a Dios es Cristo. No hay otro camino. No es la religión. No es la teología. No es el conocimiento. No es el esfuerzo humano. Solo hay un camino para que yo pueda regresar al Dios verdadero y que pueda tener comunión con ese Dios verdadero. Y ese camino es Jesús el Cristo. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre, nadie puede regresar a Dios, nadie puede conocer al Dios verdadero si no es a través de mí. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Gloria a Dios por eso. Ese Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer entonces al Dios verdadero. Y por eso podemos vivir en comunión con el Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesús el Cristo. Él es el único Dios verdadero. Pero no solamente eso. Dice que es la vida eterna también. El Evangelio no es una historia bíblica más que yo deba conocer. De verdad, el Evangelio no es una historia bíblica. Muchos conocen la Biblia a través de historias bíblicas. Pero el Evangelio no es una historia bíblica. Espero que ustedes en verdad sean bendecidos con el Evangelio. Al menos hay 2 amenes, ¿verdad? Voy a volver a preguntarlo otra vez. Espero que en verdad ustedes sean bendecidos con el Evangelio. Amén. Parece que ya despertaron. Yo sé que no han desayunado muchos de ustedes. Pero de verdad, espero que cada vez que escuchen el mensaje del Mesías Cristo, puedan recibir vida. Y que la vida de Dios entre a su espíritu. Oro para que su entendimiento sea abierto al Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Así que le voy a invitar a que este momento su espíritu esté dispuesto y que su entendimiento sea abierto al Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. No es mi intención motivarlos o animarlos esta mañana para que se conviertan en legendarios. ¿De verdad que no? Me gustaría, pero no es esa mi intención. Yo quiero compartirles el Evangelio y solo anhelo con todo mi corazón que su entendimiento sea iluminado con el Evangelio de Jesús como el Cristo, y que el Espíritu Santo ilumine esta palabra para que sea vida para su vida. El versículo dice que el Hijo de Dios ha venido. Dios mismo ha venido. Jesús es Dios. Él es el Cristo. Él es Dios mismo. Y Él ha venido, dice la Biblia. ¿Para cuántos de ustedes esto es algo muy grande? Amén. El Hijo de Dios ya vino. Cristo vino. Dios mismo vino. Eso es lo más grande que puede pasar. No sé si usted lo cree así, pero yo creo que eso es lo más grande que ha sucedido. Y no habrá otra cosa más grande en la historia humana. El Hijo de Dios ha venido y vino a la cruz y a la resurrección, pero no se quedó ahí entre los muertos. Fue resucitado y está sentado a la derecha de mi Padre Celestial, intercediendo por mí todos los días de mi vida. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ah, sí, tengo problemas. Sí, en la vida hay problemas, pero Él es el Cristo. Ah, es que hay más de un problema, pastor. Sí, hay más de un problema, pero Él es el Cristo, el que está sentado a la derecha del Padre. Y dice la Biblia que está intercediendo por mí. Está intercediendo por usted. Está intercediendo por aquellos que creen en Él. Entonces,
¿Qué significa que el Hijo de Dios ha venido? Significa que Dios mismo vino. Significa que lo que Dios había prometido se cumplió en la obra de Jesús como el Cristo, el Mesías. Se cumplió lo que Dios había dicho. Significa que Dios vino para resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación. Eso significa que entonces el pecado ya no me gobierna, que Satanás ya no me controla ni me dirige, y que yo ya no estoy separado de Dios. Es que ahora tengo comunión con el Dios verdadero a través de su Hijo Jesús Cristo. Entonces Emmanuel ya se cumplió conmigo. El Hijo de Dios vino. Dios ya está conmigo. Sí, pero tengo problemas. Sí, pero hay dificultad. No importa, es que Dios ya está conmigo. ¿Cuántos tienen un problema el día de hoy? Yo soy el primero. ¿Cuántos tienen dos problemas? 50 problemas. ¿Y cuál es la diferencia? Si Jesús es el Cristo y ya está conmigo, Dios está conmigo, no importa si tengo 1 o 20 o 50 problemas, Jesús sigue siendo el Cristo. El Hijo de Dios vino. Significa que todos los problemas ya no me destruyen. La vida tiene problemas, pero ya no me destruyen, porque la cruz y la resurrección están completos. De verdad, a la cruz y a la resurrección no les faltó nada. No les faltó nada. Pero hay que ayunar más, pastor. A la cruz y a la resurrección no les faltó nada. Pero tenemos que esforzarnos más, pastor, y hacer esto y lo otro. Es que a la cruz y a la resurrección no le faltó nada. ¿Qué necesitamos? Es creer el Evangelio, creer que Jesús es el Cristo, el que vino a la cruz y a la resurrección, y que se levantó y fue ascendido y está sentado a la derecha del Padre y va a regresar nuevamente. La cruz y la resurrección están completas. No le faltó nada a la cruz. Ni un solo clavo. Ni un solo martillo. Ni una sola espina. No le faltó absolutamente nada. La cruz y la resurrección son todo. Ahí está todo. Allí se consumó todo. Aún los problemas que hoy tengo en esta vida fueron resueltos con la sangre de Jesús como el Cristo. Entonces, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios que ya vino. Y con Él, Dios ya nos dio todas las cosas. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 32. El que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó ni a su propio Hijo. No lo limitó. Lo dio todo. Por causa de nosotros. Lo entregó todo por causa de nosotros. ¿O acaso Dios no pudo evitar la crucifixión? Dios pudo evitar que fuera crucificado su Hijo, pero no lo hizo. No escatimó nada. Lo dio todo. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio por todos nosotros. Nos pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios no nos puede dar todas las cosas? Claro que sí. Eso es fe. Él nos va a dar todas las cosas. Solo tenemos que mirar la cruz. Mire el mensaje de la cruz. Enfóquese en el mensaje de la cruz. Aférrese al mensaje de la cruz. Crea que Jesús es el Cristo. Pablo dijo, me propuse olvidarme de todo.
Me propuse olvidarme de todo, excepto de una cosa, de Jesús Cristo, el que fue crucificado. Pablo está diciendo, miren al Cristo. Miren a Cristo. Están bien, miren a Cristo. No están muy bien, miren a Cristo. Están muy mal, miren a Cristo. No desvíen su mirada de Cristo, porque al final Él es todo para nuestra vida. Pon tu mirada en Cristo. ¿Tienes necesidad de algo? Mira a Cristo. ¿Lo tienes todo? Mira a Cristo. Eso era lo que Pablo decía. He aprendido a contentarme con todo lo que tengo. No importa si mi estómago está vacío o está lleno. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo. Estoy viendo a Cristo. Mis ojos miran a Cristo. Jesús es el Cristo. Yo estoy aferrado a eso, decía Pablo. Por eso todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No era un eslogan que Pablo mandaba a imprimir. Él estaba en la cárcel cuando estaba diciendo eso. Esta era la fe correcta del Evangelio que Pablo creía. El Hijo de Dios ha venido. Significa que Dios mismo vino. Pero también Juan dice que vino para algo. Nos ha dado entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Todo nos lo ha dado entonces a través de Jesús como el Cristo. Absolutamente todo lo que somos y tenemos viene de Jesús como el Cristo. En el Salmo 32 y verso 8 dice: te haré entender. Te haré entender. Te voy a dar entendimiento y te voy a enseñar. El salmista estaba hablando proféticamente de que iba a venir alguien, iba a venir Dios mismo, y que nos haría entender y que nos iba a enseñar. Por eso dice: te haré entender y te enseñaré. ¿Y qué es el entendimiento? Porque Cristo vino a darnos entendimiento. Esta palabra entendimiento deriva de una palabra griega, una palabra hebrea, es del hebreo, y es la palabra bin. Bin. Y significa discernir, separar, distinguir. Entonces Cristo vino a darnos entendimiento. Nos vino a dar discernimiento para que podamos separar lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Nos vino a enseñar para que podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y la mentira. Por eso Juan dice: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. La gente de hoy no tiene entendimiento. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dios ha abierto nuestro entendimiento para que podamos separar la mentira de la verdad, para que podamos distinguir entre el Evangelio y lo que no es el Evangelio de la Biblia. Satanás, dice la Biblia, que ha oscurecido el entendimiento del hombre para que no puedan entender el Evangelio. Por eso mismo, Cristo vino a la cruz y a la resurrección. Pero vino Cristo a deshacer toda obra del diablo. Por eso es que Jesús es el Cristo, el verdadero rey que ya derrotó al príncipe de este mundo y vino a destruir, a deshacer toda obra del diablo. En el Salmo 119 y versículo 130 leemos: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender.
La enseñanza de tu palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. El verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. La Biblia es la palabra inspirada para que conozcamos a Jesús como el Cristo. Pero la verdadera palabra es Cristo mismo. La palabra es Cristo mismo. Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las intenciones, las coyunturas. Esto porque es Cristo. O sea que cuando Cristo entra a una vida, hace eso. Es como una espada de doble filo. La palabra entra, el verbo entra y hace un cambio. Hay transformación cuando el evangelio de la Biblia entra. Entendimiento entonces es poder discernir, separar o distinguir. Y la enseñanza de la palabra nos va a dar entendimiento, nos va a dar luz, aún a los más sencillos, dice la Biblia. Dice Juan que el Hijo de Dios vino y abrió nuestro entendimiento. Pero ¿para qué nos abrieron el entendimiento? Camino a Emaús van dos discípulos con Cristo resucitado. Y Él les empieza a hablar. Y ellos no lo reconocen. Pero luego dice, y les abrió el entendimiento. Y les explicó las escrituras. Todo lo que decían acerca de Él. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y vieron que el que caminaba con ellos era el mismo Cristo. ¿Para qué nos abrieron el entendimiento? Para conocer al único Dios verdadero. Para eso es que nos han dado entendimiento. Para que podamos conocer al Dios verdadero, dice Juan. Así que el evangelio nos fue revelado para que conozcamos al único Dios verdadero y le obedezcamos. Y al conocer a ese Dios verdadero, seamos testigos del evangelio ante el mundo entero, que no puede discernir, que no puede distinguir entre la verdad y la mentira. Un mundo que cree cualquier cosa. Creen cualquier cosa de verdad. Incluso desde los púlpitos pueden creer cualquier cosa. Yo he tenido testimonios en Estados Unidos de pastoras que usan huevos y se los pasan en todo el cuerpo a las personas enfermas. Es que si le paso el huevo en todo su cuerpo se va a sanar. La gente cree cualquier cosa. Las mamás le amarran un hilo rojo al niño aquí para que no le dé mal de ojo. Cree cualquier cosa. Hasta en el karma creen algunos aquí que quiero ver. Cree cualquier cosa, de verdad. El mundo cree cualquier cosa. Pero cuando usted le habla del evangelio, les cuesta creerlo. Así que el mundo actual cree cualquier cosa menos el evangelio. Por eso es que necesitamos el evangelio cada día. El evangelio no es una religión. A mí a veces me molestan y me dicen, usted ya levantó la mano entonces. No, nunca la levanté, les digo yo. Es que creen que el evangelio es, levante la mano, y ya es, no. El evangelio es algo tan profundo y es eterno, que es algo que necesito cada día en mi vida. Así que necesitamos conocer el evangelio cada día. Necesitamos conocerlo profundamente. Necesitamos conocer al único y Dios verdadero de manera profunda. Porque este mundo necesita oír este mensaje, que Jesús el Cristo es el único camino para que el ser humano se pueda encontrar con Dios.
Si usted tiene un problema en su sala y se le está inundando y se le están mojando sus muebles y su alfombra también y las paredes empiezan a humedecer y usted dice, voy a resolver este problema, así que me voy a comprar un nuevo amueblado. Y puede decir, voy a cambiar la alfombra y voy a pintar las paredes. Hágalo. Y a los 3 meses, pregúntese, ¿qué pasó? ¿Se resolvió el problema? No. ¿Por qué? Porque el problema es otro. La esencia del problema es otro. Hay una fuga de agua debajo de su casa. Mientras usted no resuelva ese problema de fuga, no se resuelve el problema en su sala. Aunque la pinte de nuevo, aunque le ponga 2 lámparas, aunque ponga nuevos muebles, aunque cambie la alfombra, igual es el problema espiritual. El problema espiritual es muy profundo y tiene 3 raíces. Es el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. Hoy las personas tratan de resolver el problema espiritual de muchas maneras, pero no han entendido cuál es la causa de todos sus problemas. Así que si no resuelven el problema de la cañería, pueden decorar todo lo demás y van a seguir con el mismo problema. Dios abrió nuestro entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y se resuelva el problema espiritual. Así que vivimos en comunión con el Dios verdadero a través de Jesús como el Cristo. Eso es lo que Juan dice. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesús Cristo. Tenemos comunión con Dios a través de Jesús el Cristo. Nos hemos encontrado con Dios a través de la sangre del Mesías Cristo. Así que ya no estamos separados de Dios cuando podemos creer que Jesús es el Cristo. La Biblia nos enseña que no hay otro camino para encontrarnos con Dios fuera de Jesús el Cristo. Por eso Juan, segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 9 dice: todo el que se desvía, todo el que se aparta y no permanece, no se arraiga, no profundiza en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Puede tener una religión evangélica, pero no tiene a Dios. El que permanece, el que se arraiga, el que profundiza en la enseñanza de Cristo, tiene tanto al Padre como al Hijo. Así que de esa manera es que podemos vivir en comunión con Dios. Dios ya está con nosotros. Emmanuel siempre, como dice la hermana Marina. Emmanuel siempre. Y yo digo Emmanuel eternamente. Dios ya está con nosotros. Si nos encargamos de la evangelización mundial, Jesús el Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Mateo 28, 18 al 20. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren que Jesús el Cristo esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Pero para esto hay que cumplir la evangelización mundial. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en mi nombre. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y entonces, yo estaré con usted todos los días. Pero nos gusta la promesa. Pastor, quítele lo de arriba, por favor. Déjenos solo la promesa. No se puede. No se puede. Y aunque se pudiera, no lo haría. Hay que cumplir la evangelización del mundo. Hay que ir a las naciones a dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Y la primera nación es Guatemala. Dios nos plantó en esta nación
Y tenemos que llenar toda esta nación con el evangelio de Jesús como el Cristo. Así que le invito a ser parte de la evangelización mundial. Y esta promesa estará con usted en todas las áreas de su vida. Jeremías 7 y verso 23 dice: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Y les irá bien. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Si hacemos todo lo que Él dice, nos irá bien. Cumplamos la evangelización del mundo, preparemos el retorno de Cristo y nos irá bien. Amén. Nos irá bien. Tengo 8 años de estar predicando este mensaje y de verdad han sido 8 años de mucha bendición para mi vida, porque me he encontrado con el Dios verdadero y me he dado cuenta que lo conozco muy poco. Pablo decía: ojalá ustedes sean capaces de comprender juntamente con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y cuando yo me pregunto cuánto yo sé de Cristo, me doy cuenta que es muy poco. Y creo que nos pasaremos toda la eternidad conociendo qué significa que Jesús es el Cristo. En realidad, para Israel, el pueblo de Dios, la llegada del Mesías Cristo fue una promesa. En Zacarías capítulo 2 y verso 10 dice: Israel esperaba la promesa del Mesías. Zacarías 2:10 dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Para Israel, el pueblo de Dios, el momento más grande de su historia era la llegada del Mesías. Ellos sabían lo que eso significaba para ellos. Se iban a terminar todos sus dolores, todo el luto, toda tristeza, toda soledad, toda amargura, todo dolor iba a ser cambiado. Por eso Zacarías dice: canta de júbilo y alégrate. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Jesús el Cristo vino e Israel no cantó de júbilo y tampoco se alegró. Nosotros debemos entender qué significa que el Hijo de Dios vino. Por eso cada vez que cantamos y nos alegramos, nos gozamos con júbilo, sabemos por qué cantamos. Es porque Dios ya está con nosotros. El Hijo de Dios vino y Él es Jesús como el Cristo. Espero que puedas creer cada día en tu vida que Jesús es el Cristo y que tus ojos nunca dejen de ver el mensaje de la cruz de Cristo, porque ahí se resolvió todo. Y ante esa cruz se desvanecen todas tus circunstancias. Todo absolutamente se desvanece cuando pones tu mirada en el mensaje de la cruz. Así que nunca pierdas de vista el Evangelio. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque nunca nos dejarás. Gracias, Señor,
porque nos ha revelado el Evangelio y hemos creído que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Señor, y a través de la obra de la cruz y la resurrección, Él vino a resolver todo para nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos esta mañana, Señor, porque nuestro espíritu cobra vida a escuchar tu palabra y saber que no estamos solos, que no estamos abandonados, que podemos cantar y alegrarnos con júbilo, Señor, porque tú has venido y has habitado en medio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Yo bendigo la vida de tu pueblo en este lugar. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia acá representada, que bendigas a todos los que nos reciben por medio de las redes sociales. Oro por cada uno de ellos, Señor, con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y te dé su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Maranata.